Hola, bienvenido a todos los estudiantes de la lección de escuela sabática. La lección número 1 titula De leer a entender. El versículo de memoria se encuentra en Hechos 8:30, que dice: Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: Pero, ¿entiendes lo que lees? El propósito de la lección de esta semana es mostrarnos principios de interpretación para que nosotros podamos comprender de una manera correcta el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Para eso debemos considerar 5 tópicos básicos principales para justamente comprender de manera correcta el mensaje que Dios tiene a través del libro de Daniel para nosotros hoy. Lo primero es considerar que Cristo es el centro del libro de Daniel. En una ocasión Jesús, caminando con 2 discípulos a Emaús, dice Lucas 24, versículo 27, así: Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Lo que está diciendo aquí es que Jesús hizo una revisión de las escrituras y las escrituras se referían a él, comenzando por Moisés y por todos los profetas, incluido el profeta Daniel. Jesús hizo referencia a él en Mateo capítulo 24, versículo 15, cuando dijo: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. En otra ocasión Jesús, en Juan 5:39, dijo: Escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo es el centro de todas las escrituras. Ellas dan testimonio de Jesús. Cristo es el centro del libro de Daniel. En el libro de Daniel, Cristo es presentado como Rey que viene por segunda vez, Daniel capítulo 2 y capítulo 7. Jesús como Hijo de Hombre, su humanidad, Daniel capítulo 3. Jesús como sacerdote que ministra en el santuario celestial, Daniel capítulo 8. Jesús como sacrificio, sustituto y expiación, Daniel capítulo 9. Y Jesús como príncipe Miguel, comandante en jefe, Daniel capítulo 10 al capítulo 12. Por lo tanto, Cristo es el personaje principal del libro de Daniel. Cristo es el centro de la escritura, es el centro del libro, pero Jesús también quiere ser el centro de tu vida, de tu experiencia, de tu peregrinaje en este mundo. Cristo quiere ser el centro y todo lo que Jesús realiza y ministra, que está presentado en el libro de Daniel, tiene el objetivo de ser a favor de sus hijos. Por eso Cristo es el centro y quiere que Él también pueda ser el centro de tu vida. Lo segundo que necesitamos considerar es el género, el tipo de profecía que es el libro de Daniel. Antes de considerar la estructura, tengo a bien presentar primero qué tipo de profecía es esta. Es profecía apocalíptica. La diferencia con la profecía clásica es que en la profecía clásica la historia es interrumpida, no hay secuencia de profecías, sino eventos independientes. La profecía del Mesías, por ejemplo, que da Miqueas, es independiente a la profecía de destrucción que da Jonás o a la profecía del cautiverio que Jeremías hace respecto al pueblo judío. Sin embargo, Daniel, en una sola profecía, presenta eventos progresivos hasta el fin. Por ejemplo, en su profecía del capítulo 2, donde presenta primero Babilonia, luego Medo-Persia, Grecia, Roma, reinos divididos y finalmente la segunda venida de Jesús. Un evento tras otro de una manera progresiva y desencadenante. Ese es el continuo histórico ininterrumpido en la profecía apocalíptica, que nos lleva hasta el fin. Por eso es que Daniel es un libro apocalíptico. Tiene a bien presentarnos la historia, pero que no solamente es recorrer de eventos, sino que nos llevan a un objetivo, nos llevan a un final. Ese final aquí es la segunda venida de Jesús. En la profecía clásica el llamado es a todos al arrepentimiento y una vida santificada. Los profetas se levantaban para dar este llamado a reyes, a personas, a naciones, a arrepentirse. En la profecía apocalíptica el llamado es al remanente a perseverar hasta el fin.
en ese recorrer de la historia. Hay que perseverar hasta el fin. En la profecía clásica el mensaje de clamor es a la justicia social, económica y política porque Dios juzga. En la profecía apocalíptica es un mensaje de liberación del pueblo fiel de Dios porque hay un Dios que juzga. En el recorrer de esa historia hay un pueblo fiel, pero Dios los libra a su pueblo. Ese es el mensaje de Daniel. Dios libra a su pueblo. El propósito en la profecía clásica es para que vuelvan a la ley del pacto. El propósito en la profecía apocalíptica es inspirar esperanza al pueblo oprimido de Dios frente a los reinos que pasan y oprimen a su pueblo. Hay esperanza, no todo está perdido. En la profecía clásica, el foco es doble. Lo cercano y lejano, una realidad presente, puede representar una futura. El juicio a una ciudad puede representar un juicio futuro. En la profecía apocalíptica, en el libro de Daniel, el panorama es amplio de la historia de la salvación. La segunda venida del Mesías, de Jesús, es el foco principal. Y finalmente en la profecía clásica, este es condicional. El cumplimiento puede depender de la respuesta humana. Pero en la profecía apocalíptica, el cumplimiento es incondicional, es independiente de la respuesta humana. Jesús viene por segunda vez. Por ejemplo, viene sea que las personas lo esperan o no lo esperan, que estén preparadas o que no estén preparadas. Jesús viene. Eso es incondicional, esa es profecía apocalíptica. Lo que nos muestra el libro de Daniel es justamente eso, que es una profecía incondicional. Él está revelando eventos, sucesos, cosas que van a suceder, porque la historia es incondicional, al independiente a la respuesta humana. Lo tercero que vamos a considerar es la estructura del libro de Daniel. La parte aramea, que corresponde del capítulo 2 hasta el capítulo 7, presenta en ambos extremos dos formas de ver la historia del mundo en reinos. En el capítulo 2 a través de un sueño Nabucodonosor, a través de una imagen, de una estatua, y en el capítulo 7 a través de una visión dada a Daniel con algunos animales que son figuras y símbolos de los mismos reinos. En estas dos visiones o sueños tenemos un punto o un tema que es común. Son los reinos, es la historia del mundo, el pasar de los reinos. Luego el capítulo 3 con el capítulo 6 presenta a Dios librando. En el capítulo 3 Dios libra del horno de fuego, en el capítulo 6 Dios libra del foso de los leones. El mensaje aquí es liberación. Es decir, en la historia de los reinos de la humanidad hay un pueblo que es fiel a Dios, que es oprimido, pero que Dios libera a su pueblo. Recuerda que esto hemos visto en la profecía apocalíptica. Pero en el centro hay dos historias, el juicio de Nabucodonosor y el juicio sobre Belsasar. De lo macro pasando a lo micro, de la historia del mundo a la historia de individuos. Alguien podría decir, ¿y de qué manera la estructura del libro de Daniel se aplica a mi vida? Justamente de eso. Dios no solo está preocupado por la historia de un mundo y la historia de reinos y grandes poderes, Dios también está preocupado por los individuos, por las personas, y espera que éstas se arrepientan, que vivan como Dios quiere, porque hay un juicio de parte de Dios. Lo cuarto que necesitamos considerar es el enfoque sobre la profecía apocalíptica. Hay cuatro enfoques: preterismo, idealismo, futurismo, historicismo. Para el preterismo, las profecías han ocurrido en el pasado y no tienen nada que ver con nosotros hoy, ni mucho menos con el futuro. Para el futurismo, las profecías aún no se cumplen, sino que aguardan un futuro. Para el idealismo, las profecías son solamente símbolos espirituales y no hay nada de historia. Pero el historicismo es diferente. El historicismo marca dos extremos: el tiempo del profeta y el tiempo del fin. En medio, nuestro hoy, que no es el en medio cronológico, sino que en medio porque tiene dos extremos, desde el tiempo del profeta hasta el tiempo del fin.
Dios es un Dios que interviene en el tiempo y en el espacio, en la historia de este mundo. Las profecías en el historicismo revelan una secuencia ininterrumpida de la historia desde el tiempo del profeta hasta el fin del tiempo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día solo acepta este enfoque, historicismo, rechazando como enfoques o métodos de interpretación el preterismo, el idealismo y el futurismo. En el historicismo nosotros podemos ver que Dios actúa. La cita muy conocida de la sierva del Señor Elena de White que dice: no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, tiene una aplicación que encaja muy bien en el historicismo. ¿Cómo estos enfoques nosotros lo podemos aplicar para nuestra vida? Justamente con esa óptica historicista, de una manera correcta de interpretación de la Biblia, las Escrituras, la historia y la intervención de Dios en la historia y en nuestras vidas. Dios actúa en el pasado, Dios actúa en el futuro. Este mundo no son sucesos y eventos que ocurren solamente, sino que tienen un propósito y nos llevan hacia el propósito final de la venida de Jesús. Finalmente, debemos considerar que la importancia contemporánea del libro de Daniel son tres. Primero, Dios es soberano en nuestra vida. Incluso cuando las cosas salen mal, Dios se ocupa de las acciones humanas. En segundo lugar, Dios dirige el curso de la historia. Aún en un mundo lleno de pecado y violencia, Dios tiene el control. Y tercero, Dios ofrece un modelo a seguir a su pueblo del tiempo del fin. Daniel y sus amigos son modelos de vida en una sociedad en oposición a la Biblia. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo estudio de la lección de la escuela sabática.